Gracias, presidenta. Yo no sé si se han dado cuenta, pero durante la más de hora y cuarto que hemos estado escuchando tanto la intervención del director, pero sobre todo por parte del resto de grupos parlamentarios, prácticamente nadie se ha preocupado sobre el número de proyectos que se están desarrollando, cómo se financian. Es decir, la labor, el fin por el cual realmente nació en su momento el SERIDA, ¿no? Y es que se trata de trasladar una opinión totalmente torticera de qué está ocurriendo en el SERIDA. Falta de planificación. No hay falta de planificación. Es verdad que hay carencia de recursos que condicionan, en cierta manera, el que se pueda desarrollar la labor, sobre todo de los investigadores y del resto de la plantilla, de una manera mucho más óptima. Pero también es cierto que dentro de lo que son los recursos, que no solamente provienen de la financiación de la propia comunidad autónoma, poco facilitan, porque aquí lo ha comentado el director. Durante el año 2016, la financiación que venía a través del apoyo a proyectos aprobados del INIA, pues estuvo un año sin hacer las transferencias correspondientes y mirando hacia otro lado. Es verdad, un cambio de planificación, pero que afecta realmente a las comunidades autónomas. Y tenemos que escuchar también, no sé si consciente o inconscientemente, a algún portavoz, como la de Foro, hablar de plantilla obsoleta. Plantilla obsoleta. Oye, obsoleto es aquello que no se usa en la actualidad, que ha quedado claramente anticuado. Hombre, un poco de respeto al personal. Puedo entender que estén los equipamientos obsoletos, la plantilla no. Y es verdad que este grupo defiende que hay que trabajar por dar estabilidad a la plantilla. Y sabemos de las dificultades, y es verdad, pero la Administración funciona así. Hay que seguir unos pasos para llegar al fin perseguido. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que también reconocer los pasos que se van dando en transparencia. Oiga, algunos, y de los que estamos en esta comisión, me parece que solamente la portavoz de Podemos y yo formamos parte, porque nuestro grupo ha querido, de ese Consejo Regional de Desarrollo Agroalimentario. No he escuchado ni una queja, y miren que hay personas que representan al sector agroalimentario, sobre la transferencia del conocimiento de lo que realmente de la labor desarrollada por el SERIDA. Es más, se han pedido y yo creo que han incorporado alguna petición, incluso de la portavoz de Podemos, de incorporar a algún representante a alguna de las comisiones técnicas que se han creado y que ha expresado el director gerente, como la Comisión Técnica de la Carne y Derivados, la Comisión Técnica de las Leches, Derivados Lácteos, sobre hortifruticultura e investigación forestal, la sidra y el vino o la Comisión Técnica de Sanidad Animal. Es decir, aquello que el sector pide para avanzar en el trabajo se está haciendo. Sin embargo, aquí nos centramos en los problemas que puedan tener, que es verdad que los hay a nivel de equipamientos, porque, oiga, los recursos son los que son. Venimos del 2016 de un presupuesto prorrogado. Es verdad que una subida del 7% para el 17 puede ser poco, pero al menos los que han contribuido, y se lo agradecemos, para que exista presupuesto en el 17, por lo menos vamos a tener esa subida del 7%. Miren, los proyectos de investigación no cabe duda que tienen que ser útiles para la transferencia del conocimiento al sector primario asturiano. Y tenemos unos fabulosos científicos. Tenemos realmente, y algo, mire, yo le voy a contradecir en una cosa. Precisamente una de las peculiaridades de lo que podemos estar orgullosos son de dónde están las instalaciones, que en otros sitios no las tienen. Es decir, probablemente el tener determinadas instalaciones con los problemas que hay que ir subsanando, que estén en zonas rurales donde realmente se puedan aplicar esas investigaciones, ese conocimiento, pues realmente es algo que debemos estar orgullosos y ponerlo en valor. Por lo tanto, con los problemas que los hay, pero con un trabajo reconocido por el sector y con un esfuerzo, lo que no pueden venir aquí los grupos parlamentarios es a siempre ver el vaso medio vacío. Yo no les pido que sean muy optimistas, porque precisamente le reprochaban que trasladara los problemas. Menos mal que lo ha hecho, porque si no llega a trasladar alguno de los problemas que existen, se lo iban a reprochar por ser optimista o por vivir en los mundos de Yupi. Por lo tanto, yo le felicito porque me consta que está haciendo un gran trabajo con muchas dificultades, sobre todo económicas, y le animo a seguir en esa línea. Muchas gracias, señora presidenta.